Bueno, esto podríamos decir que es la segunda grabación que hago, en este caso además para eh, poder hacerlo con más facilidad, estoy utilizando directamente todos los accesorios del MacBook. Es decir, estoy utilizando tanto la webcam como el micrófono interno del MacBook a ver qué tal queda, ¿no? Hemos visto hasta ahora un poco la introducción de lo que sería el tema o una visión de la fotografía. Como he dicho, el curso se va a dividir en diferentes partes, ¿no? Vamos a esta primera parte en la que vamos a hablar un poco de generalidades, que es lo que estuvimos hablando los otros días. Vamos a hablar o comentar por lo menos a algunos de los grandes maestros y sus frases que yo creo que sirven un poco para marcar el camino. Vamos a hablar de qué podemos considerar como, qué considero yo personalmente. Hay personas que están de acuerdo y otros no, como precursores o antecesores de la fotografía. Bueno, también los apuntes de la historia de la fotografía, y cuando me refiero a apuntes de la historia no voy a hacer una revisión extensa, sino hitos puntuales. ¿Qué tipos de fotografía nos vamos a encontrar? Hay muchísimos tipos de fotografía. Vamos a hablar de la cámara digital, tanto desde el punto de vista de cómo funciona, qué tipos de cámaras digitales hay, de qué parte se compone la cámara, cómo sujetarla, es decir, cosas realmente básicas en esta primera parte. Luego profundizaremos una mijita más en el cuerpo, sin ir mucho más allá, hablando de las partes fundamentales del cuerpo y cómo funcionan. Y luego nos pasaremos a hablar de los objetivos, qué tipos de objetivos hay y qué es eso de la distancia focal que tanto se habla. Distancia, bueno, pues yo he visto en los cursos con la gente, pues que son conceptos que muchos damos por sabidos. Es cierto que son conceptos muy básicos, pero que no todo el mundo los tiene asimilados. Como digo, vamos a hablar un poco de los grandes maestros. Sin duda, hay muchas personas que valoran una, otros. Yo personalmente, para mí, uno de los grandes maestros de la fotografía, y no solo de los grandes maestros, sino que fue hacia uno de los aspectos fundamentales de la fotografía, que es la captura del momento, fue Cartier-Bresson. Cartier-Bresson tiene una frase que dice: tus primeras 10.000 fotografías serán tus peores fotografías. Pero tened en cuenta que estamos hablando de la época en la que, fijaros que Cartier-Bresson nació en 1908, murió en el 2004, activo de una forma intensa con la fotografía, con su proceso como fotógrafo, estuvo hasta finales de los 70. Pero fijaros en esta fotografía, en ese momento en el que había que, no sé si os acordáis que yo al curso llevé una cámara antigua, cámara con la que yo estuve trabajando, con la que yo hacía mis reportajes, en la que había que cargar cada vez que tú ibas a disparar, que además contabas con 36 fotografías cuando ibas a hacer una boda, y tenías que ajustarte mucho porque no te ibas a poner a cambiar un carrete justo en un momento crítico, ¿no? Luego había que tener muy bien meditado cuántas fotografías ibas a tirar en cada momento, ¿no? Pues bien, Cartier-Bresson con esas cámaras fue capaz de conseguir como este momento en el que el hombre parece que estuviese flotando. Eso hoy día, con las cámaras, con los disparos en ráfaga de 120, ahora se acaba de presentar la Sony Alpha 9 III, que llega a los 120 fotogramas por segundo. No sé si es con AF continuo o AF sencillo, o la misma Olympus, la OM1, que también llega a los 120, pero con AF sencillo. No sé en el caso de la Sony cómo es, ¿no? Pero claro, a 120 fotogramas por segundo, o a 50 fotogramas por segundo, o a 20 fotogramas por segundo, esta foto la puede hacer hoy día cualquiera. En aquel entonces no.
En aquel entonces había que ser un, un gran maestro para ser capaz de lo que Cartier-Bresson llamó la captura del momento, ¿no? La captura del instante. Es quizá una de las aportaciones para mí más bonitas de Cartier-Bresson, aparte de sus frases, ¿no? Hoy día yo no hablaría de 10.000 fotografías, sino que hablaría de tus primeras 50.000 fotografías van a ser tus peores fotografías. Otro de los grandes maestros es Ansel Adams. Ansel Adams, muy conocido en los medios fotográficos por el tema de que fue el que ideó el sistema de zonas en blanco y negro, desde el blanco hasta el negro, pasando por los diferentes tonos, con bueno, pues para que la fotografía pudiésemos decir que estaba bien, obtuviese el mayor, lo que hoy día se llama rango dinámico, en fin, la mayor cantidad posible de detalle en las diferentes tonos desde el blanco hasta el negro, ¿no? Pero para mí, independientemente, fijaros la cámara que utiliza, está en lo alto de un coche enorme, tenía esa plataforma para él hacer esas fotografías de paisaje, porque Ansel Adams destacó fundamentalmente por sus fotografías de paisaje. Es cierto que muchísimas de ellas en blanco y negro, la mayor parte, pero de Ansel Adams hay un libro de fotografías en color que quitan el sentido. Son realmente impresionantes las fotografías de color que hizo Ansel Adams. Para aquellos que dicen que es que Ansel Adams, no, Ansel Adams es cierto que fue un gran maestro con el blanco y negro, fotos increíbles, pero también utilizó el color, ¿no? Bien, pues Ansel Adams decía esta frase, fijaros que es más o menos también de la misma fecha de que Cartier-Bresson. Ansel Adams decía: el componente más importante de una cámara son las 12 pulgadas que hay detrás de ella. 12 pulgadas. 12 pulgadas son 30 centímetros. Entonces él se refería a lo que es al fotógrafo, la cabeza del fotógrafo que estaba detrás del objetivo. En su caso no era un objetivo, pues perdón, del ocular, no era un ocular, sino que era una pantalla, como veis en esa cámara, pero también utilizaba algunas cámaras pequeñas. Y entonces lo más importante, por muy buena que sea la cámara o por muy mala que sea la cámara, lo importante es esa persona que está detrás de la cámara. Esas 12 pulgadas, esos 30 centímetros, se refiere a esa mente pensante que está detrás y que está decidiendo qué va a capturar, cómo lo va a capturar, qué parámetros va a utilizar, etc. No penséis, que es un poco lo que yo trato de resumir aquí, que porque tengáis una mejor cámara vais a hacer mejores fotos. No. La mejor cámara es la que cada uno tiene, y entonces es importante el aceptar esto y el entender que lo que hay que exprimir al máximo las características de cada uno de la cámara que tenga. Y por último, pues voy a comentar a Richard Avedon. Richard Avedon se movió muchísimo dentro de la fotografía de moda, pero fue un gran maestro del retrato. Yo recuerdo la fotografía de Picasso o la fotografía de Marilyn, cómo consiguió, decían que esa fotografía en la que consiguió sacar realmente el alma de Marilyn en su foto, buscarla y la veréis. Fue después casi de agotarla, de una sesión interminable de fotos, hasta que ya Marilyn estaba derrotada, estaba agotada, y fue cuando realmente consiguió captar a la Marilyn que él quería, a ese alma, ¿no? Entonces, Richard Avedon dice: a través de mis fotografías puedo hablar de manera más intrincada y profunda que a través de las palabras. Richard Avedon iba más allá.
no se dedicaba solo a captar esa instantánea, sino que iba mucho más allá, ¿no? Bueno, ahora ya pasaríamos a dar unas pinceladas sobre lo que serían los antecedentes e historia de la fotografía, que lo voy a dejar para el próximo vídeo, porque mi intención es que sean vídeos más cortos, muy cortitos. Luego en el próximo empezaremos con esta misma diapositiva que hoy la termino. Muchas gracias, espero que os guste, y si os gusta ya sabéis, le dais a un like, que siempre se agradecerá. Gracias, un abrazo para todos.